Bendito es el Eterno. Bienvenidos, gracias por estar con nosotros. Como siempre digo, porque es una verdad y es una realidad, damos gracias al Eterno que nos permite llegar a todos ustedes. Aquí estamos reunidos como Quejilá, dándole gloria, honra, reconocimiento, adoración y agradecimiento a aquel, al Abacadosh, que merece todo nuestro reconocimiento y ciertamente nuestras gracias. Después de haber terminado esta semana con Thanksgiving, el Día de Acción de Gracias, y ahora en Shabbat, inmediatamente con Hanukkah, pues nos sentimos privilegiados que el Señor nos ha permitido tener toda esta continuidad de celebración. Soy el pastor Gabriel Galán de Raíces de la Fe y me siento bien agradecido, bien honrado que estén con nosotros. Y yo, obviamente, a todos los que están acá presentes, me siento muy agradecido que estén compartiendo con nosotros en este Shabbat. No lo sabemos todo, no lo conocemos todo, no pretendemos tener todas las respuestas, pero sí estudiamos con el deseo de compartir la palabra del Eterno y poder hacer tal vez inspiración para que surjan cambios en cada una de nuestras vidas, incluyendo la mía. Porque, vuelvo y repito, no lo sabemos todo, estamos todos aprendiendo juntos. Y en toda humildad, pues ahora nos preparamos para compartir Vayeshev. Diga conmigo, Vayeshev. Vayeshev. ¿Qué significa? Y él residió o él vivió. Y puse por subtítulo a esta parashá, ¿verdad? El nombre es Vayeshev, pero como subtítulo, en búsqueda de nuestra voz interna. En búsqueda de nuestra voz interna. Todos nosotros tenemos una voz. Es más, a veces creemos que la voz de fulanito con la voz de sutanito se parecen mucho, y es cierto, muchas veces se parecen, pero usted sabe que Dios nos dio una voz bien diferente, bien específica. Hay un timbre, hay un sonido, hay un timbre bien genuino que solamente usted puede tener. Por eso es que tenemos lo que hoy en día se conoce en tecnología como reconocimiento de voz. Porque solamente usted tiene ese timbre, no importa si alguien suena igualito a usted. Pueden ser súper parecidos para el oído natural humano, puede ser muy parecido, igual, similar, pero no lo es así. Dios nos ha dejado una huella diferente, una huella digital, una huella en nuestros labios diferente. Pues ciertamente nos dio una voz. Y esa voz interna, a lo que me refiero, es el reconocimiento de quiénes somos. Es esa compaginación final cuando el ser humano llega a un momento de madurez y entiende cuál es su propósito, cuál es el contexto de su venida a este mundo, qué es lo que Dios desea de cada uno de nosotros, porque hay un despertar. Y ese despertar es en ese momento que encontramos nuestra voz, que encontramos podría decir alguno, nuestra visión, o que tu visión se deja de estar turbia y que se enfoca correctamente. Y es en ese momento que encontramos nuestra voz, encontramos quiénes somos, para qué estamos acá. Y es una búsqueda, todos vamos a pasar ese proceso. Todos, algunas veces, algunos lo encuentran temprano. Déjeme aclarar, hermanos. El hecho de que usted tenga éxito en este momento, el hecho de que alguien en sus años mozos, hay millonarios hoy en día de 18 años, hay millonarios de 25, hay millonarios de 30, pero el hecho de que tengan éxito económico en su vida no significa que hayan encontrado su voz todavía. Es muy posible que están corriendo en las vías, en los rieles de una especie de metodología, y como ellos siguieron esa metodología, han alcanzado éxito. Pero no significa que tengan su voz.
Es a veces a través de percances, de pruebas, de tropiezos, de errores, que alcanzamos eso. ¿Tiene que ser así de esa manera? No. Es prácticamente cuando la persona decide tomar un poquito de recogimiento y empezar a estudiar qué es realmente lo que desea hacer, lo que quiere realizar, cuál es el propósito. De algo, yo sí estoy seguro, y no quiero sonar filosófico, pero sí estoy seguro de algo. Fuera de Dios, muy pocas personas encuentran ese camino, esa voz. Entonces, teniendo esta idea en mente, este concepto en mente, vamos a proseguir hacia lo que tenemos por compartir hoy. Yeshev comprende, o la Parashat Yeshev, en la Torah, Génesis 37:1 al capítulo 40:23, y profetas Amós, capítulo 2:6 al 3:8, Pacto Renovado o Nuevo Testamento, Mateo, del 1:18 al 25. Eso es estructuralmente lo que comprende la Parashá, y de ahí pues obviamente se le agregan o se pueden agregar otros capítulos u otras escrituras dependiendo del mensaje que estamos tratando de llevar. Somos una congregación mesiánica o judeocristiana y somos observantes de la Torah. ¿Estamos en perfección en referencia a eso? No, seguimos aprendiendo, pero es importante que demos rienda suelta a tratar de vivir lo más que podamos en efectuar los mitzvot que nuestro amado Abba Kadosh y nuestro Mesías nos han legado. Si no los practicamos, no hay manera que se vuelvan parte integral de nuestra existencia o de nuestra forma de vida. Tenemos que practicarlos. Vamos a hacer todos juntos la oración. Aleluya. Antes de leer la Torah, dándole gracias y bendiciendo a aquel que nos ha entregado su instrucción. Decimos todos, Berhu et Adonai Hameborah, Baruch Adonai Hameborah Leolam Vaed, Baruch Ata Adonai Eloheinu Melech HaOlam, Asher Bachar Banu Mikol Hamim, ונתן לנו את תורתו, ברוך אתה Adonai, נותן התורה. Bendigamos a Yahweh, porque bendito es Él. Bendito es Adonai, y por siempre lo será. Bendito es Yahweh, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos escogió entre las naciones y nos instruyó con su Torah. Bendito es Adonai, dador de su Torah. Gracias, Padre, por la palabra de tus instrucciones, por las palabras de los profetas y ciertamente por las palabras, los escritos del Nuevo Testamento, las palabras amadas de nuestro Mesías, Yeshua, nuestro Salvador. Amén. Entonces, hoy estamos conmemorando también Hanukkah. Inicia oficialmente Hanukkah mañana por la noche, pero no podemos dejar de mencionarlo. Y entonces, como hice en esta cápsula breve, o mencioné en esta cápsula breve antes de comenzar el mensaje, que Hanukkah es una historia verdadera. Tiene unos aspectos de leyenda, pero lo más importante es que Yeshua la celebró. Y que Yeshua es prácticamente como el tema emblemático de la luz del mundo. Si se trata de encender velas en la menorá, que en este caso es una Hanukkah porque tiene 9, debemos de entender que en gematría, el número 9 implica reconstrucción, edificación, levantar. Hablamos de 8 velas, pero con el Shamesh, el sirviente, el servidor, que es la luz del centro que enciende las demás, ese es representante del Mesías. Por eso tenemos que hacer un hincapié bien claro de que esta celebración conmemora libertad, conmemora una lucha de independencia, pero es importante que entendamos que hay aspectos mesiánicos dentro de la misma.
Porque los macabeos, que fueron los que iniciaron esta pelea por libertad, cuando el reino griego-sirio vino y tomó toda esa área y empezaron a sofocar al pueblo judío, tratando de evitar de que ellos pudieran ejercer su propia cultura, su propia religión, y empezaron a exigirles que ellos deberían de adorar a sus dioses, incluyendo poner a una estatua de Zeus en el templo, hacer sacrificios de cerdos en el altar del templo, desacrando todo lo que era santo. Entonces se levantó esta familia que prácticamente fue un emblema mesiánico para todo el país, inspirando a una revuelta que resultó en la libertad, en poder rescatar de regreso todo lo que le habían quitado, todo lo que le habían confiscado, por decirlo de esa manera, y echando hacia afuera a aquellos opresores. Entonces, tomando en cuenta esto, miremos en Juan 8 lo que nos dice Yeshua, cuando él, o la escritura acerca de Yeshua, cuando él tiene un intercambio con unas personas que quieren sofocar su luz, que quieren apagar su luz, solamente para ir en el enfoque, y después vamos a entrar a ver lo que dice la Torá. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual ya murió? Y los profetas murieron. ¿Quién te haces a ti mismo? ¿Quién tú te crees que eres? Eso es lo que le están diciendo los religiosos a Yeshua. Respondió Yeshua: si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Si yo me estoy engrandeciendo, prácticamente yo no soy nada. Me convertiría en un emisario de la nada, porque él vino a glorificar al Padre. Bueno, voy a dejar de comentar y voy a seguir con la escritura. Respondió Yeshua: si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Padre. Que ustedes dicen que lo conocen y que dicen que es su papá. Ese es el que me glorifica a mí. Pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijera que no le conozco, sería mentiroso como vosotros. Pero lo conozco y guardo su palabra. Entonces, ¿cuál es el contexto? Que aquel que conoce a Dios o dice conocer a Dios, ¿qué es lo que tiene que hacer? Guardar su palabra. No podemos decir que conocemos a Dios y hacer lo que nos da la gana. Comportarnos completamente anacrónico al corazón de Dios, fuera del lugar de lo que dice Dios o la palabra de Dios que debemos de hacer. Entonces, Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día. Se gozó que en fe que un día iba a venir un Mesías, pero no lo vio. Dice, y lo vio, obviamente, en fe, y se gozó. Entonces le dijeron los judíos: aún no tienes 50 años y has visto a Abraham. Quiero hacer un paréntesis para explicar por qué es necesario. Cada vez que ustedes miren en Juan esta aparente tendencia del apóstol de decir los judíos, es como que si él no lo fuera. Es como que si él se estuviera distanciando de ser judío. Y entonces eso, muchos expertos, muchas personas que estudian las escrituras, los eruditos, dicen que esto es debido a ciertas revisiones. ¿Ok? Ciertos cambios que surgieron. Pero lo que algunos han concluido, y creo que lo he mencionado en algunas otras enseñanzas ya, los judeanos, los de Judea, ¿estamos entendiendo? O los judeños, los que pertenecen a Judá, por ejemplo, explico esto porque es importante. Nosotros venimos de otros países y vivimos en Texas, pero por el hecho que residimos en Texas nos convertimos en tejanos. Ahora, ¿somos nacidos en Texas? No somos nacidos en Texas. Entonces, pero todos los que viven en Texas se consideran tejanos, aunque unos son oriundos nacidos acá, pero otros vinieron inclusive de otros estados de los Estados Unidos o de otros países y viven acá. Pero el contexto no es que el apóstol se está diciendo estos judíos, sino de que tal vez no se utilizó, dicen algunos, la traducción de
de el gentilicio adecuado. Entonces le dijeron los judíos, ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Yeshua les dijo, de cierto te digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Yeshua se escondió y salió del templo. Y atravesando por en medio de ellos, se fue. Entonces, miramos que en algunas versiones dice se escabulló, no es que se escondió, porque obviamente cuando dice que pasó en medio de ellos no se está escondiendo. Entonces, pero ¿cuál es el propósito de traer esta escritura? Como un enfoque, muchas experiencias tuvo Yeshua parecidas a esta, donde estaban tendiéndole trampas, donde estaban tratando que con el juego de palabras, probándolo a ver si conocía las escrituras, para ver si él mismo tropezaba y tener suficiente jurisdicción, no, tal vez la palabra no es la correcta, legalidad para adjudicarle una falta, un pecado. ¿Para qué? Para pagar su vida, para pagar la luz que él era. Entonces, ahora vamos a Génesis capítulo 37, 1, 40, 23. Génesis 37, y ahora esto es la parasha Vayeshev. Jacob habitó, o Jacob residió, o Jacob vivió en la tierra donde había residido su padre. Estaba siguiendo las huellas de su papá, en la tierra de Canaán. Estas son las genealogías de Jacob. Cuando Joseph tenía 17 años, era un joven, pastoreaba los rebaños con sus hermanos, con los hijos de las esposas de su padre, Bila y Silpa. Joseph trajo un mal informe sobre ellos a su padre. Hay que aclarar, no era que les estaba levantando un falso, es que estaba informando exactamente lo que estaban haciendo las cosas mal. Israel amaba a Joseph más que todos sus hijos, sus otros hijos, porque era el hijo de su vejez, así que le había hecho una túnica de mangas largas. Algunas dicen túnicas de colores. Cuando sus hermanos vinieron, sus hermanos vieron que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, lo odiaron y no podían hablarle en shalom o con shalom. Porque una persona es amada, porque una persona se le da favor, porque esa persona, quien quiera que sea, ese líder, padre, jefe, sacerdote, lo que sea, le da favor a alguien. Hay personas que toman celos, hay personas que toman rencilla, hay personas que no pueden soportar eso. Y eso es parte de los declives del carácter del ser humano. Porque cada persona es dueño de entregar y otorgarle el amor generosamente a quien esa persona desee. ¿Quién puede legislar? ¿Quién tiene la autoridad para decir, sabes que tú puedes amar a esta persona, pero no puedes amar a esta persona? Es locura. Pero esos son parte de los declives. Cuando una persona tiene un declive en su personalidad o en sus acciones, en su manera de conducirse, y cuando la palabra trae estos puntos, tenemos de hacer hincapié, de empezar a tomar control de ella. Entonces Joseph tuvo un sueño y se lo contó a sus hermanos y ellos lo odiaron aún más. Ahora, lo odian porque su padre lo ama y le demuestra favor. Le cree a él. Aprecia el papá el trabajo diligente que le está haciendo versus el trabajo irresponsable que los mayores, porque él era el menor, que los mayores deberían de estar haciendo porque no lo están haciendo. Y ahora les cuenta sus sueños y también es provocación para que lo odien más. Les dijo, por favor escuchen este sueño que tuve. Ahí estábamos atando gavillas en medio del campo, estaban cosechando y estaban, ¿verdad?, atando los manojos de gavilla. Bueno, gavilla es manojo. En medio del campo. Usualmente se utiliza eso cuando se está colectando el trigo. Se está colectando también maíz, podría ser, que la milpa que se corta, ¿verdad? Y la gente lo corta de esa manera. O el trigo y ¿cuál es el otro?
el barley en español. Cebada, muchas gracias. Les dijo, por favor, escuchen este sueño que tuve. Ahí estábamos atando gavillas en medio del campo. De repente mi gavilla se levantó y se puso de pie. Y he aquí, sus gavillas se juntaron y se postraron ante mi gavilla. ¿De verdad serás un rey sobre nosotros? ¿Tú? ¿Qué quiere decir con ese sueño? ¿Que tú vas a ser el rey entre nosotros? Le dijeron sus hermanos. ¿Realmente nos gobernarás tú? Entonces lo odiaron aún más por sus sueños y por sus palabras. Los eruditos judíos, los sabios de bendita memoria, comentan de que, uno, el papá tuvo mucha culpa porque le daba demasiado favor al hijo y era tan evidente y tan diferente el trato de los demás que eso causó una grieta emocional entre la familia. Dos, el muchachito era joven y era engreído, dicen algunos. No lo creo que era tan engreído, yo creo que posiblemente inmaduro. Un muchacho está joven, es bien dado a dar sus opiniones, a decir lo que quiere, lo que él cree, y posiblemente, sintiéndose muy en familia, decidió confiar sus sueños a sus hermanos sin tomar en cuenta que ellos ya le odiaban previamente. Y eso trae conflictos cuando uno le dice los sueños a personas que te odian. No estoy hablando de que, ay, pobrecito, a la víctima, nada de eso. Pero uno tiene que tomar decisión con quién va a compartir los sueños. Tiene que calibrar con quién vas a compartir tus sueños. Porque estás buscando que alguien te ayude, te palanquee, te suba, no que alguien te ponche la llanta. Y sucede mucho en la sociedad. Sucede mucho. Y tenemos que ser conscientes que esto es una realidad. Y esa realidad nos tiene que poner en una esquina para nosotros caminar con miedo, con temor. No. Simplemente nos pone a pensar que debemos de ser cautelosos. Que debemos tener mucha cautela con quién confiamos, a quién confiamos y qué es lo que confiamos. Hay personas que se les puede hablar de dinero. Hay personas que se le puede hablar de sueños, hay personas que se le puede hablar de proyectos, pero ahí, ¿me entiende? Uno tiene que aprender a conocer con quién es qué. Especialmente si usted está buscando consejos, confíe en las personas correctas, con personas espirituales, con personas que se vea que tienen calidad de gente, calidad de ser amigos verdaderos, transparentes. ¿Y por qué es tan importante que hablemos acerca de José en el contexto de este padecimiento que él tenía? Porque aquí estamos viendo prácticamente, imagínense, Joseph quiere compartir sus sueños. Él está haciendo su trabajo. Él trae la información. Fíjense bien lo que les voy a compartir. El pueblo de Dios, el pueblo judío, que es el que se quedó levantando la antorcha de fe en Israel. ¿Okay? Porque el reino del norte fue llevado a Siria y lo tiraron por todo el mundo y no volvió a regresar. Se perdieron las 10 tribus. Nada más Judá, Benjamín y Leví se conforman en el pueblo judío. Estas 3 tribus se funden y es lo que tenemos ahora el pueblo judío. Entonces ellos se quedan con el templo y se quedan levantando la antorcha hasta que llega Roma y en el año 70 después de Yeshua destruyen el templo y automáticamente desensamblan todo lo que es judío, incluyendo quitarle el nombre a la tierra de Israel y poniéndole Palestina. Entonces, es decir, te vamos a desaparecer. Entonces, miremos a José. José representa en esta historia, en este momento, en el contexto del mensaje que estamos llevando al pueblo judío, quien el Padre lo designa para que ayude a mejorar la tierra, las naciones, en este caso a sus hermanos, para que ayude y traiga el informe de sus hermanos, para que sea la luz de sus hermanos.
Pero ¿qué pasa? Las naciones, el resto de las naciones, el resto de sus hermanos detestan el hecho que él representa a Dios. Y no se quieren sentir acusados. Porque cada vez que el pueblo judío en la antigüedad levantaba el estandarte de la fe, el estandarte de la pureza, el estandarte de servir a Dios vivo, con limpieza, con cadushá, con santidad, entonces todo el mundo se enoja. Ah, este se cree el más santo, el más especial. Esto se cree de que son los dioses de la tierra. Eso sucede tan a menudo que es increíble. No solamente en este contexto, con nuestra vida cotidiana. Entonces, cuando él habla de su sueño, cuando él habla de su crecimiento, de la expansión del reino, de mejorar las cosas, de que un día en el futuro, yo no sé lo que significa, yo tuve este sueño, sé que nos involucra a nosotros, entonces dice, tú no vas a ser rey nuestro. Entonces, ¿qué es lo que quiere? Apagar la luz. Pues eso es lo que pasa en la historia del contexto de Hanukkah. Llega cuando Alejandro el Grande conquista la gran parte del mundo antiguo. Desgraciadamente él muere bien joven. Y al morir joven no deja establecido quiénes son los que lo van a reemplazar o quién lo va a reemplazar. Entonces, 4 de sus generales importantes se dividen todo el cake y a este gobierno greco-sirio del imperio seleucida, Antíoco el IV creo que es, decide establecerse ahí, gobernar ahí, pero al mismo tiempo decide que va a erradicar la religión de Dios. ¿Por qué? Porque se siente amedrentado, él quiere, acuérdense que Alejandro el Grande conquistaba, pero él no cambiaba la cultura de nadie. Él lo que quería era helenizar. Helenizar significa que la gente supuestamente se han levantado al nivel de la cultura de ellos. Porque ellos tienen, como quien dice, el entendimiento mayor, la sabiduría mayor, la tecnología mayor, el conocimiento, la filosofía, la democracia, todos estos conceptos que surgen en Grecia. Entonces ellos quieren, se ven como un imperio que son los mejores. Entonces ellos quieren de que su cultura, no por fuerza, sino que por asimilación, ¿cómo se dice? Influyan a otras culturas, que aprendan de ellos. Pero en el caso de este señor, él decide, no, esta gente no va a cambiar, porque ellos aman a su Dios, no van a cambiar, no se van a dejar cambiar, no van a cambiar, no quieren cambiar, entonces la única manera es forzarlos a cambiar. Y entonces empieza la persecución y empieza las vicisitudes del pueblo judío. Entonces, en el contexto, vuelvo y repito, de la historia de Hanukkah, se parece lo que está viviendo Joseph. Porque no solamente le confiscan, miren, le quitan, eventualmente para no tener que leer toda la historia, le quitan, el papá lo manda a que los vaya a chequear qué es lo que están haciendo. Y ellos se van lejos. Y ellos tienen un plan. Se van lejos porque ellos saben que su hermanito los va a llegar supuestamente a espiar, pero llega a ver qué es lo que están haciendo porque su padre lo va a mandar a que le traiga reporte. Se van tan lejos para justificar poder hacer su plan. El plan es de sacar a este muchacho de en medio de nosotros, apagar su luz. ¿Qué es lo que le hacen? Le confiscan su túnica. ¿Qué representa su túnica? De colores y de mangas largas, de que él va a ser el próximo patriarca. Él es el que va a heredar el patriarcado de Jacob. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo ellos? Están quitándole la luz, le están quitando la herencia del papá. Pues, ¿qué es lo que estaban haciendo el pueblo griego en ese momento? Es un hecho no estamos hablando del pueblo griego actual, estamos hablando el histórico, en ese momento de la historia. Están tratando de erradicar al pueblo judío de la herencia que Dios les dio, de ser la luz del mundo. Entonces, en este momento, el muchacho dice,
yo lo único que quiero hacer es mi trabajo, complacer a papá, pero esto no lo miran de esa manera. Le quitan su túnica, le quitan su libertad, lo tiran a una cisterna y después lo venden como esclavos. ¿Qué sucede con el pueblo judío? Tanto el reino del norte como el reino del sur. Vino a Siria, los agarró, les quitó toda la riqueza y después los mandó a la esclavitud por todas las naciones. Igualmente con Judá, vienen, ellos pecaron y Dios les dijo, si ustedes pecan, la misma tierra lo va a escupir. Entonces, ¿qué pasó? Autorizó el Señor que viniera a Babilonia, los agarrara y se los llevó en cautiverio. ¿Están entendiendo? Entonces miramos una compaginación de las dos historias. Si lo comparamos con Yeshua, ¿qué pasó con Yeshua? Lo desvistieron, lo hirieron, le quitaron su ropa que su robe, su túnica, era una túnica, dicen algunos historiadores que él era de una sola costura. Y eso en ese tiempo era de gente noble los que usaban ese tipo de ropa. Se la quitaron, se burlaron y después lo crucificaron. ¿Qué significa? Tú estás bajo dominio. Nosotros somos el imperio. Hay una compaginación de estas tres historias, por eso es que lo estamos trayendo. ¿Qué decimos entonces con esto? Hoy en día vivimos esa realidad. Estamos viviendo en tiempos donde si no hacemos ciertas cosas que el gobierno dice, no es porque querramos ser desobedientes, sino porque tenemos una evaluación de entendimiento de ciertas cosas, pero se nos quiere forzar a hacer estos asuntos, y no nos quieren dejar que usemos nuestro propio criterio, nuestro propio entendimiento. A los mismos científicos se les está diciendo que no saben nada. Se desacredita porque hay intereses de un segmento, que se haga. Y no estoy hablando en contra del gobierno, estoy hablando en términos generales. En términos generales. Tenemos que tener cuidado. Porque es aquí también el momento donde muchas personas dijeron, los débiles, ¿sabes qué? Está interesante esto que nos presentan los griegos. Está tan interesante que yo voy a empezar a hacer lo que ellos hacen. Y muchos dejaron la fe. Muchos dejaron de creer en el Dios de los cielos. Muchos estaban consecuentes y muy tranquilos de que les quitaran el templo, de que les quitaran todas las cosas santas, todo que había sido herencia por 1500 años para el pueblo judío. Muchos estuvieron de acuerdo. No levantaron ni un solo dedo para tratar de pelear, ni siquiera levantar su voz. No hablaron, no encontraron su voz interna milenaria que les decía, somos hijos del Dios viviente. Esta es nuestra herencia, esta es nuestra cultura, este es nuestro templo, este es nuestro idioma, esta es nuestra tierra. Ustedes son los invasores. Por eso es que tenemos que nosotros saber quiénes somos, encontrar esa voz interna que somos hijos de Dios. Que no nos podemos comprometer, no importa qué tan bonito lo pongan en la televisión, no importa qué tan tremendo se mire en el cine, nosotros tenemos que encontrar nuestra voz, porque encontrando nuestra voz, esa voz nos puede recordar a nosotros mismos quiénes somos. Pero si nosotros estamos ambivalentes internamente, no vamos para ningún lado. Nos van a consumir. Se van ellos a sobreponer sobre nuestro criterio. Y poco a poco nuestra luz va a ir en decadencia. Poco a poco nuestra luz se va a ir disminuyendo. No podemos permitir eso. Especialmente, hermanos, hemos nadado el océano tanto y quedar a la orilla cuando ya Yeshua está a la esquina por regresar. No podemos. ¿Qué es lo que dice él? Que en los últimos días muchos van a desistir de la fe porque se van a enfriar. El amor se les va a enfriar. El amor no significa el amor ese que nosotros conocemos. La fidelidad al Dios eterno se va a enfriar. ¿Por qué? Por la maldad. Por la inconsistencia de algunos líderes. Porque mira las inconsistencias de los hermanos. Bueno,
Si el hermano allá es inconsistente, eso no significa que tú tienes que ser inconsistente, no significa que tú tienes que ser igual, no significa que porque fulanito lo hace, yo también lo voy a hacer. Porque nadie está viendo. No se trata de eso. Tenemos que mantener nuestra voz interna bien clara. Somos hijos del Dios viviente por la sangre de Yeshua. Por la sangre de aquel que pagó el precio. Él nos redimió. Amén. Den un aplauso en la tarde. Amén. Aleluya. Somos limpios. Somos esparcidos con esa sangre. Se nos esparció esa sangre sobre nosotros. No sé si dije lavado, retiro eso, si dije lavado, somos rociados con la sangre del Cordero. Nosotros no somos lavados, eso es paganismo. Entonces, profetas, Amós, capítulo 2, 6 al 3, 8. Simplemente voy a decir unos versos. Ok. Aleluya. Creo que fue en el Amós. Santo es el Eterno. Ok, capítulo 3 creo que fue. Sí, pero es que yo escogí un... Y se me olvidó poner de... Ok. Ok. Dice, así ha dicho Yahweh, por 3 pecados de Moab y por 4 no revocaré su castigo. Porque quemó los huesos del rey de Edom hasta calcinarlos. Prenderé fuego a Moab y consumiré los palacios de Kiriot. Y ahora en el verso 4, así ha dicho Yahweh, por 3 pecados de Judá y por el 4 no revocaré su castigo. Porque menospreciaron la ley de Yahweh y no guardaron sus ordenanzas, le hicieron errar sus mentiras, en pos de las cuales anduvieron sus padres. Fíjense bien, ¿qué hicieron los hermanos de Joseph cuando hicieron todo lo que hicieron? Bueno, no lo vamos a matar porque Judá dijo, no, esto es nuestro hermano, ¿cómo lo vamos a matar? Vamos mejor a venderlo. ¿Qué? No corras a sangre sobre nuestras cabezas. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Con la ropa agarraron un cordero o un goat, lo degollaron, sacaron la sangre, empaparon sus ropas y se le llevaron a su padre. Mentira. Engañando a su padre vilmente, provocándole un sufrimiento profundo que ha perdido un hijo. ¿Saben lo que es eso? ¿Hasta dónde llega el celo, la envidia, la maldad? Como dicen en inglés, that's evil. Eso es bien malo. No hay consideración al sufrimiento ajeno. Y esas cosas son abominables a Dios. Esas cosas son abominables al Eterno. De que alguien no mida, no se trata del pecado. Fíjense bien lo que dice. Y ahorita lo vamos a explicar. Así ha dicho Yahweh, por 3 pecados de Judá, pero no son esos 3 primeros pecados, es el 4 que le pone como dicen, al cake, el frosting al cake. Es el 4, porque dice 3 te puedo perdonar, pero ya el 4 estás diciendo con tu actitud que no te importa, que ya pasaste más allá, ya has calcinado tu conciencia, no quieres cambiar. Pues eso es lo que le estaba pasando a estos hermanos. Le hicieron el daño al hermano, lo odiaron, lo despropiaron de su autoridad, lo tiraron al calabozo, por decirlo de esa manera, en la cisterna, lo vendieron, va en progresión y después van y mienten al padre que se ha muerto. Entonces, ¿cuánto falta? Lo odiaban. Eso es un pecado, odiar a tu hermano. 2, le quitan la autoridad, le roban su
su túnica, lo echan a la cisterna. Eso es una maldad. Le están quitando la libertad sin justicia, sin que le haya hecho nada. Lo venden como esclavo. Y después, 5 le dicen a su papá que está muerto. O sea, tenían calcinada la conciencia porque el odio, la envidia se los había carcomido. Entonces, dicen dice aquí en el 6, juicio contra Israel, así ha dicho Yahweh, por 3 pecados de Israel y por 4 no revocaré su castigo porque vendieron por dinero al justo y el pobre por un par de zapatos. Pisotean en el polvo de la tierra las cabezas de los desvalidos y tuercen el camino de los humildes. Y el hijo a su padre se llega a la misma joven. El padre y el hijo se llegan a la misma joven. Eso es una gran abominación. Profanando mi santo nombre. Entonces, fíjense lo que dice, rapidito, lo que dicen los sabios. Baruch Hashem. Dios ha dicho que por 3 transgresiones de Israel, dice, yo no las tomo en cuenta, pero por una 4ª yo no lo perdonaré. Esto implica desobediencia a propósito, pues habiendo sido excusado anteriormente 3 veces, el transgresor incurre en otra próxima falta. Es decir, no tengo miedo, no me van a ajustar cuentas. El ladrón empieza robando un lápiz, después se roba una camisa, después se roba esto y ahí va en progresión porque cada vez va tanteando y dice, ay, me escapé, no me pasó nada. Y se va llenando de esta falsa seguridad de que nunca nadie lo va a agarrar. Y se puede volver muy ágil en evadir justicia, en evadir ojos, pero eventualmente nadie se burla de Hashem. Porque está escrito que aquel que siembra un árbol de injusticia va a cosechar frutos de injusticia. Está establecido, o sea, lo que tú... No lo dice así en la Biblia, pero dice lo que tú siembras vas a cosechar. Y dice bien claramente, nadie se engaña. No tratemos de hacer a Dios un tonto. Todo lo que el hombre siembra, eso mismo cosechará. Por vender a un hombre justo por dinero y a un hombre pobre por un zapato o por un par de zapatos. Los seres humanos son capaces por comodidades, ya sea, mire, refrigerio, por comodidad, porque yo quiero tener algo bueno, por el refrigerio, comer bien, recreo, fama, atropellan a otras personas. Yo podría tolerar la culpa de la nación de Israel, dicen los sabios. Aún por las transgresiones de los 3 pecados cardinales que de acuerdo a Maimónides en su obra Fundamentos de la Torah 5.2 dice que los 3 pecados cardinales son el asesinato, las relaciones sexuales prohibidas, y paréntesis, ¿verdad? ¿Qué significa eso de relaciones sexuales prohibidas? Fornicación, o sea, fuera del matrimonio, adulterio, que una persona sea infiel a su matrimonio, y aberraciones, que son relaciones que son prohibidas en la Biblia. Idolatría es la número 3, porque eso es prácticamente ser desleal al Eterno. Entonces, por involucrarse en ese 4º pecado, ellos han sellado su destino, serán conquistados y exiliados por los asirios, dice Radak. Eso es en comentarios sobre lo que estamos leyendo. Dice, este 4º pecado, dice otro de los sabios, es el de corrupción. Porque ya cometiste estos pecados, estas faltas, pero ahora tu 4ª falta, lo que está diciendo, te corrompiste ya. Es lo que llamamos, se te calcinó la conciencia y ya nada te está diciendo, ya el barómetro de tu moral se perdió. Por eso es que es importante que paremos, que nosotros mismos tengamos ese barómetro interno, como hijos de Dios, cuando vemos a alguien actuar, inclusive en el trabajo, uno puede ver muchas cosas y decir, no, yo no soy parte de eso. No, a mí no me involucras en eso. Y la gente se puede enojar y sí te puedes buscar enemigos gratuitos de esa manera, pero tenemos que marcar la diferencia. Somos nosotros los llamados a establecer el orden. Ciertamente establecer la palabra de Dios en nuestra vida. Entre más nosotros permitamos corrupción alrededor nuestro, se nos viene apegando, se nos empieza a pegar. Aleluya.
Santo es el Eterno. Este cuarto pecado es el de corrupción, muy rampante en su sociedad. Hablando de esa sociedad de la que estamos hablando en este contexto histórico, que hasta los jueces son vexados a hacer trampas. Lo miramos hoy día. Yo me pregunto, y no estoy echándole acusaciones a nadie, pero la trágica y horrenda situación que sucedió en Wisconsin recientemente, en Waukesha, Wisconsin, que un hombre con una larga trayectoria criminal, en este mismo año atropelló a su ex esposa, no sé si la hubiese matado hubiera estado encarcelado, creo yo, ¿no? Obviamente, pero dicen que en este mismo año, pero una larga trayectoria criminal. Y ahora arrasó con un vehículo matando a 6 personas y dañando más de 42. ¿Cómo es posible que un juez le haya puesto a este hombre simplemente un bail, una fianza de $1,000? El hombre la paga, sale libre y lo próximo que hace es una cosa abominable como quitarle la vida a inocentes, incluyendo a un niño. Entonces, ¿qué pasó ahí? ¿Fue falta de juicio del juez? ¿Fue falta de sabiduría? ¿O fue que, estoy preguntando, o fue que a alguien le pasó algo por debajo? Tengo que hacer la pregunta. Vuelvo y repito, yo no estoy acusando a nadie. Pero cuando miro situaciones como esta, digo, ¿cómo es posible que el sentido común de una persona que está sentado detrás de un escritorio donde se rige la ley, donde se establecen patrones de defensa social? ¿Por qué? Porque el juez, al poner a un delincuente en la calle, nos está ayudando a nosotros a vivir una vida de mejor calidad. Pero si lo pone de regreso en la calle, lo que está haciendo es prácticamente un atentado contra nosotros. Entonces, la decisión contra un hombre por eso, repito, el cuarto pecado es la de la corrupción, muy rampante en su sociedad, que hasta los jueces son vexados a hacer trampas, vendiendo sus veredictos a quien pague más. La decisión contra un hombre de poder, quien tiene capacidad de defenderse, puede ser excusado por un soborno de plata, pagándole una platica, como dicen hoy en día. La decisión contra un hombre pobre, sin esperanza contra los jueces, puede ser excusado por un par de zapatos. Eso es lo que estaba haciendo el pueblo. Cuando el profeta habla por medio de los oráculos del Eterno, estaban viendo estos niveles de injusticia. La gente estaba cometiendo estos niveles de injusticia. Entonces él dice a los sabios, haciendo la comparación con Sodoma y Gomorra. Ahorita lo vamos a ver, pero lo hemos estudiado en muchas ocasiones, que el pecado de Sodoma y Gomorra más grande no era, mire, había relaciones ilícitas, abominables, había robo, había injusticia, había maldad, pero se les había calcinado la capacidad de poder establecer leyes dentro del pueblo. ¿Me está entendiendo? Ya todo eso no existía. Entonces no había manera de metrarlo, no había manera de manejarlo, no había manera de poner un stop, porque no existían leyes que lo pararan. Perdieron el juicio. Esto es considerado como el extremo de la iniquidad y es evidencia a través del hecho que el destino de Sodoma y Gomorra fue sellado por su persistente involucramiento en robo, que es extorsión y fraude también, de acuerdo al Sanedrín 108a. Y ciertamente cuando los transgresores son los mismos jueces quienes son responsables por mantener la regla de la ley. Si nosotros los padres no tenemos la capacidad de decirle al hijo, te estás portando mal, mira, eso es incorrecto, no te quiero actuando de esa manera. Si nosotros como padres no ponemos el orden en la casa, ¿quién lo va a poner? Pero hay muchos padres hoy en día que los hijos en la calle hacen algo mal, alguien se los corrige y se enojan con el que está corrigiendo y le está haciendo un favor al hijo. No debe ser así. No puede ser así. No, es que a mi hijo los corrijo yo. Es que si no los has corregido, por eso alguien te los está corrigiendo, porque no has hecho tu trabajo. Entonces, esa es
la conciencia como hijos de Dios que nosotros tenemos que levantar el criterio del entendimiento. Aleluya. Denle un aplauso al Eterno porque es la verdad. Dice, y ciertamente cuando los transgresores son los mismos jueces quienes son responsables por mantener la regla de la ley, tales prácticas no pueden ser toleradas, dice Radak. Ya vamos a terminar. Targum interpreta. Los Targum son estos escritos antiguos que son, y muchas veces no están completos, pero nos dejan ver con veracidad cuando se compara, porque estos Targum están escritos en arameo, nos dejan ver qué tan verdad son las traducciones, o qué tan correctas son esas traducciones. Targum interpreta que cuando un juez hace dobleces a la ley en contra de un hombre pobre, que es dueño de su propiedad, quien posee terrenos entre los terrenos de ese juez. Es decir, este hombre pobre tiene una propiedad, pero está sancuchada dentro de dos propiedades del juez. Y entonces este juez toma decisiones efectivamente, ¿verdad?, de encerrar ese terreno, cerrando acceso para que no pase este hombre pobre por su territorio. Eso es una prevaricación porque es un juez. Está abusando de su autoridad, está abusando de su poder en contra de una persona pobre. Esto lo dice Rashi citando a Radak. Rashi es uno de los sabios más renombrados en el judaísmo. Y terminamos con esto. El Midrash Yalkut Shimoni dice que cuando los hermanos de Yosef, fíjense bien, cuando los hermanos de Yosef le vendieron como esclavo, ellos utilizaron las ganancias de su venta para comprar zapatos. ¿Entendemos lo que el Midrash nos está diciendo? Hicieron este montón de maldades. Quizás no literalmente se fueron y compraron zapatos con ellos para todos. Quizás literalmente no hicieron, pero eso es lo que dice el Midrash. Pero los Midrashim usualmente son lecciones de vida que nos quieren enseñar algo. No necesariamente tienen que ser literalmente que pasó. Pero creo que lo que nos está diciendo el Midrash es que aunque creas que estás caminando bien, tus zapatos están chuecos. Tus zapatos espirituales están mal porque no puedes lo que compres, lo que quieras, porque tus pisadas son chuecas, tu manera de caminar está torcida. ¿Estamos entendiendo? Se fueron ante el papá fingiendo que las cosas, yo no sé, se lo comió un animal. Yo no tuve nada que ver. No pudimos hacer nada. Entonces, sus pisadas son chuecas, son falsas, hirientes. Isaías, no voy a leer todos estos versículos, simplemente quiero, cuando el mundo judío estaba distorsionado, estaban desesperados, después de Asiria, que se había llevado al reino del norte, de haberse partido primeramente los dos reinos, ¿verdad? El reino se partió en dos, después se llevaron los asirios al reino del norte, después se los lleva a Judá, se los lleva a Babilonia, regresan de Babilonia, viene Alejandro el Magno, después vienen los griegos, después viene Roma, desesperanzado. ¿Qué pasa? Que estamos siempre bajo el yugo de alguien. Entonces, dice Isaías capítulo 7, verso 14, por tanto el Señor mismo os dará una señal. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo pondrá por nombre Emmanuel. Entonces miramos en Mateo 1, cuando nace Yeshua, cómo es que se desarrolla esto que se le anuncia a Miriam, que está desposada con José, y que viene el Espíritu Santo sobre ella y queda embarazada. Ella nunca ha tenido relaciones con José, todavía no se han casado, están nada más en la primera parte del matrimonio, que es el compromiso. ¿Ok? Y entonces el verso 20 dice, y pensando José en esta situación, imagínense la presión social en aquel momento de
casarse con una mujer que dice está embarazada y le dice que es el Espíritu Santo. Y que nunca se ha visto eso en Israel. Imagínense la presión social, cultural, cómo se debe sentir herido este hombre. Esta mujer me engañó y me está metiendo un cuento chueco. Es un hombre de fe, pero es un hombre. Tiene que pensar como hombre. Entonces, y pensando él en esto, aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David. No porque el papá se llamaba David, sino porque es descendiente de la casa de David. No temas recibir a Miriam, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y le llamarás su nombre Yeshua, porque él salvará a su pueblo de muchos pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliera lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo. He aquí una joven, dicen, muchos pelean por esa diferencia. Esta alma, esta joven. Pero se entiende contextualmente que cuando se habla de una alma es una joven que todavía no se ha casado. Y llamarás su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? ¿Qué estamos diciendo con esto? Que en ese momento difícil, de acuerdo a la profecía, dice que en el momento más oscuro, allá por Galilea, ¿verdad? Por las tierras de Zabulón, y empieza a dar la descripción, dice, le va a sobrevenir la luz al pueblo. En el momento de oscuridad, en el momento cuando se sentían sofocados, que la luz estaba apagando, en el momento de que estas fuerzas extranjeras están tratando de extirpar la cultura, la herencia de Dios aquí en la tierra, porque el único representante de Dios es el pueblo de Israel en ese momento, pues entonces dice que surge la luz. En el momento más oscuro, ese pueblo vio una luz. Pues esa exactamente es la misma historia de Hanukkah. Eso es lo que conmemoramos hoy. De que en el momento de que el pueblo estaba siendo sofocado, su luz, su herencia, surge la luz de una familia que decide levantar la antorcha mesiánica de libertad. Porque eso es lo que trae el Mesías, libertad de espíritu y eventualmente libertad física de opresiones, de las opresiones del mundo. Eso es lo que viene a establecer Yeshua la próxima vez que regrese. Mateo 5, 10, 14 dice, bueno, aquí dice en este emblema, en la parte de arriba en inglés, nunca deje que nadie apague la luz porque simplemente le ciega tu brillo. A veces hay personas que se sienten que nuestra luz les ciega y no estamos tratando de hacerlo a propósito. Es que ellos deciden de que les molesta. ¿Sabe qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Olvidémonos de tomar la actitud de víctima y decir, todo el mundo se molesta, todo el mundo me envidia. Olvídese de tomar esa actitud, siga brillando, siga brillando, siga brillando, siga brillando. ¿Sabe por qué? Porque solamente en la luz es que podemos ver. Si usted se apaga, una luz más se apaga, hermano. ¿Me está entendiendo? Usted tiene que continuar hacia adelante. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, dice en Mateo 5, 10 al 14. Bienaventurado eres cuando la gente te insulta y te persigue y dice toda clase de mal contra ti falsamente por mi causa, dice Yeshua. Alégrate y alégrate porque tu recompensa en el cielo es grande. Démosle gracias a Dios cuando vengan personas con envidias y actitudes. Y usted sabe que no tienen razón, pero que tienen esa actitud. Dele gracias a Dios calladito. Gracias, Señor. Perdónalos porque no saben lo que hacen. No nos enojemos, aprendamos a no tomar esa actitud. Imitemos a Mesías. Alégrate y alégrate, dice, porque tu recompensa en el cielo es grande, porque de la misma manera persiguieron a los profetas que fueron antes de ustedes, llamados a ser sal y luz. Llamados ellos a ser sal y luz. Es lo mismo que nos llama Él a nosotros. Vosotros sois la sal de la tierra, inmediatamente dice. Los profetas fueron llamados a ser sal y luz, pero mire, inmediatamente le dice el pueblo, vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal pierde su sabor,
¿cómo volverá a ser salada? Ya no sirve para nada, excepto para ser arrojada y pisoteada por los hombres. Vosotros, le dice inmediatamente, sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre una colina no se puede esconder. Usted no está, si usted brilla, brilla. Brilla, no importa. Mire, no lo haga por como dicen, para que se moleste. No. Siga brillando porque ese es su llamado. Siga brillando porque esa es su verdad. Siga brillando porque esa es su voz interna. Esa es su verdadera voz interna que dice, yo tengo que brillar para la gloria de mi Padre eterno. En el nombre de Yeshua, gloria a Dios. Vosotros sois la luz del mundo, una ciudad asentada sobre una colina no se puede esconder. ¿Sabe que las colinas se pueden catalogar como los problemas del mundo? Los problemas que usted está enfrentando, asiéntese sobre el problema, brille. Tampoco se enciende una lámpara y se pone debajo de una canasta. En cambio, lo ponemos sobre un candelabro, para que dé luz a todos los de la casa. De la misma manera, deja que tu luz brille ante los hombres para que vean tus buenas obras. No es que brilles por orgullo, es que brilles con buenas obras. Si esa persona te ataca, trátala bien. Que miren tus buenas obras. Que miren las buenas obras de Yeshua en tu vida. Y glorifiquen a tu Padre que está en los cielos. Es importante que el hate, el odio desaparezca, porque hay demasiado de gratis en este mundo. Nosotros no podemos ser portadores de eso. Somos llamados a proliferar el amor. Termino con esto. Y esto es prácticamente, mire, yo estaba buscando el jueves algo con que cerrar este mensaje, porque creo que es un mensaje de verdad, de justicia y también de shalom. Nosotros debemos de dejar brillar la luz de Yeshua en nuestras vidas. Yo decía, ¿cómo puedo cerrar yo? Y empecé a buscar y de repente me salió este video de este cantante español, es un cantautor llamado Ismael Serrano. Él tiene muchas canciones con sentido social, con sentido de justicia, protestando por cosas injustas, hablando a la conciencia de su audiencia, ¿no? Pero él habla acerca de esto y lo voy a leer de lo que yo pude copiar, hacer mis notas. Esto dice, en el desierto de Namibia, en África, que ahí está en el mapa, al sur de África, un poquito al norte de la nación Suráfrica. Dice, la tribu Imba, una mujer, sale de su casa a buscar una canción para el hijo que espera y no regresa a su casa hasta que la encuentre. En el momento que ella se da cuenta que está embarazada, tal vez dentro de esas primeras semanas, ella va y sale de su casa y va al desierto. Y se queda sola para buscar una canción para su hijo. Empieza y no puede copiarse de otras personas, no se puede copiar de otras tonadas. Tiene que ser algo que nace de su espíritu. La canción servirá para bienvenir a su bebé a este mundo y hacerlo sentir amado y deseado. Cuando logra concebir la canción, cuando llega esa canción a su espíritu, comienza a entonarla, repitiéndola hasta que la perfecciona y luego corre de regreso a su aldea para enseñársela a su esposo. Los dos la repiten hasta que el esposo la aprende. Ambos cantarán la canción al bebé durante el embarazo, su infancia, su niñez y juventud hasta que se emancipe, es decir, hasta que se haga hombre, hasta que salga de la casa y llegue a su vida. Cada miembro de la tribu, cada miembro de esta tribu, miren una foto ahí abajo, es una tribu bastante grande, tiene su propia canción, cada miembro. Es parte de su historia personal e identidad, de su mecanismo de pertenencia y de sentirse relevante, entendiendo su validez, su misión dentro de su estructura y el contexto sociocultural, qué es lo que él representa como miembro de esa tribu. Su canción es una especie de herencia, e instrucción de vida. Es como decir, es la Torá de su vida. Esa canción incluye cosas
que su mamá y su papá le están enseñando a ese niño. Y eso se vuelve como un código de referencia para él. Entonces, la Torah es nuestro código de referencia para nuestro mejor vivir. Sí. Tenemos que implementarlo, tenemos que vivirlo, tenemos que hacerlo. No es perfección la que busca Dios, es que tratemos de dar el primer paso hacia adelante. Es que demos otro paso hacia adelante. A veces cuantificamos obedecer a Dios en un 2x3. No, probémoslo paso a paso. Saboreemos nuestra expansión, nuestro crecer en el Señor. Y Él va a ir desarrollando nuestra fe en la manera que nosotros nos vamos entregando a Él. Entonces la pregunta es, ¿cuál es tu canción hoy? ¿Cuál es tu canción de vida? ¿Cuál es tu canción de libertad o de inspiración? La mía es la Torah. La mía es las palabras de Yeshua. Yo trato de vivir lo más que puedo. No soy perfecto, hermano. Se lo digo, soy un hombre con flaws, como dicen en inglés, con fallas, como todos nosotros. Pero hago lo mejor que puedo por vivir la Torah. Un paso a la vez. Un paso hacia adelante es un paso más cerca a la meta. ¿Lo recibes, pueblo de Dios? Amén. Padre Santo, te damos gracias por el mensaje, Señor, que tú has transmitido. Siento que ha sido inspirado por tu Espíritu. Siento de todo corazón de que hay personas que necesitan escuchar este mensaje para deshacerse de todo el sarro espiritual y físico que este mundo a veces nos está tirando continuamente. Señor, que nosotros podemos encontrar esa canción interna y entonarla, repetirla. Como decía, para algunos puede ser una canción de inspiración, pero para mí es la Torah. Repetir tus conceptos dan modificación a mi existencia. Dios mío, te pido en el nombre de Yeshua que las personas escuchando este mensaje se sirvan de depurar todos esos pesos innecesarios. Que dejemos de ver lo que opinan los demás, pero que empecemos a brillar con la luz que tú nos has dado, porque nos has dado una luz específica, una voz interna, un timbre completamente genuino, que no se parece al de nadie. Que cada uno de nosotros podamos encontrar ese color, esa voz, esa luz, y que nos decidamos a brillarla por ti. Que así sea. En el nombre poderoso de nuestro amado Mesías, tu Hijo, nuestro Salvador. Y el pueblo dice, amén. Un aplauso para el Eterno. Gracias, hermanos, por su paciencia. Y ahora